¿Hay una crisis en la democracia chilena? ¿Qué hace que un gobierno se preocupe y ponga sus energías en lo que diga o haga un canal de televisión y no haga lo mismo ante los problemas de un país entero que lucha sola ante una pandemia brutal? ¿O en tema de violaciones a los derechos humanos en plena revuelta social? De eso hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura, que está siendo emitido a través de Radio Touch TV y a través de Mundo Películas y de Libro Show en Facebook. Y en esta tertulia muy actual, porque la noticia no nos suelta, y de eso vamos a hablar hoy por lo menos, esta tertulia nos junta con Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Danilo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar, sobre todo porque ha sido un tema bastante atingente hoy, que es hablar de libertad de expresión. Bienvenido. Hola Humberto, gracias por el espacio. Te saludo desde Valparaíso, un gusto compartir este espacio contigo. ¿Cómo? Y aquí yo quiero irme directo a lo que ha sido el tema recurrente y mediático, por lo menos desde hace un mes, que ha sido el tema de la queja del gobierno ante lo que se está informando. Lo voy a ejemplificar con el tema que tiene el gobierno de Sebastián Piñera con la red, pero aquí yo creo que lo podemos amplificar aún más a todos los medios independientes de comunicación. ¿Cómo lo has visto tú en tu calidad de periodista y en tu calidad de presidente del Colegio de Periodistas? Sí, mira, han sido tiempos difíciles, muy difíciles como tú lo señalabas, porque no solamente es un hecho, sino que es una cadena de hechos que han ido sucediendo. Por lo menos nosotros tenemos el registro desde el 18 de octubre, el estallido social, con la cantidad de agresiones hacia la prensa, hacia los medios de comunicación en contexto de movilización. El Observatorio del Derecho a la Comunicación ha registrado casi 300 casos de agresiones a la prensa, periodistas, comunicadores, camarógrafos, gráficos, y que se traducen en detenciones ilegales. Hay alguna acusación hoy día de la justicia sobre tortura a algunos periodistas, y efectivamente pérdidas de daños oculares en algunos casos, particularmente en camarógrafos. Entonces veníamos pasando ya por un tema complejo desde el punto de vista de la vulneración al ejercicio de la prensa y a la libertad de expresión a través de estas agresiones directas dirigidas hacia la prensa. Y después viene ahora, en la última semana, básicamente, en el contexto de pandemia, toda esta censura que proviene precisamente desde el gobierno. Varios ministros de Estado empezaron a criticar el rol de la prensa. Cuando el ministro de Salud apunta con el dedo a Yasna Musa, que es columnista del Washington Post, por ejemplo, o cuando el ministro Belolio hace una crítica por la entrevista del comandante Ramiro, o el subsecretario del Interior hace una crítica hacia una posible entrevista de Héctor Yaitul, líder de la CAM. Entonces, ya veníamos viendo una serie de denuncias que estaba haciendo hoy día el gobierno contra la prensa. Y después se suma algo que es muy grave, que fueron las llamadas por teléfono. Nosotros tenemos confirmación de una, por lo menos por eso me voy a hacer cargo de esa, que es la llamada que hace la jefe de gabinete al dueño de la red a nivel internacional, planteándole que le preocupa la línea editorial, y ahí hay una acción de intromisión absoluta del Ejecutivo hacia los medios de comunicación. Pero eso no fue todo. Después aparece la información del caso del espionaje, de manera muy fuerte, sobre todo en el caso del colega Mauricio Weibel, que además le está haciendo acciones judiciales, querella, etc. Cada día encontramos nueva información sobre ese caso. Aparecen después, por el tema de espionaje, que se construye esta idea con el beneplácito del ministro de Defensa de aquella época, el ministro Espina, más un juez de la República, que autorizan el que se les pinche los teléfonos, en este caso Mauricio, y a su familia, etcétera, para investigar una posible espionaje. Acuérdense que fue como se planteó que era una espía peruana, y sin embargo se descubrió en esta operación W que era un espionaje hacia el colega Mauricio Weibel. Y aparecen después otros 5 nombres, entre ellos Javier Rebolleo, Santiago Pavlovich, Juan Cristóbal Peña. Aparecen otros nombres en estos listados, y la guinda que corona esta torta, digámoslo así, es la declaración deliberativa. Nosotros hemos señalado que es una acción deliberativa de parte del Ejército, de la FACH y de la Armada, y después sale a ser ratificada por el propio ministro de Defensa, y luego por el vocero de gobierno, ministro Belolio, que ratifica y que avala esta declaración en conjunto,
que se hace en contra de la red por este sketch que aparece en el programa Políticamente Incorrecto. Entonces, toda esta cadena de situaciones han llevado a que efectivamente en Chile hoy día nosotros podamos hablar con certeza que existe vulneración a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, que no solamente está planteado desde el propio Colegio de Periodistas, sino que se ha planteado desde dos informes que para nosotros son informes serios, que es lo que hace el relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que en Chile hay vulneración a la libertad de expresión y coloca muchos casos y ejemplos, y el último informe que entrega la ONG Reporteros Sin Fronteras, donde señala que Chile cayó del ranking el ranking que mide de alguna manera la libertad de expresión en el mundo y ratifica nuestra teoría, nos ratifica lo que viene pasando en Chile, que efectivamente hay vulneración a la libertad de expresión y eso daña, en resumen, una democracia fuerte, robusta, digámoslo así. Cuando hay vulneración a la libertad de expresión, se daña también la democracia, obviamente, porque la gente pierde tener acceso a esa información. Cuando detienen a un periodista, cuando espían a un periodista, la ciudadanía es la que pierde finalmente porque no llega esa información que es la que la población necesita para tomar decisiones finalmente, que es nuestro rol como periodista. Pero es el escenario, y es un escenario complejo que nos ha llevado a pensar acciones judiciales en la Corte Interamericana, estamos pensando en ingresar a la Alta Comisionada de Derechos Humanos también una denuncia por esta vulneración a la libertad de expresión en Chile, y un montón de acciones que no solamente está haciendo el Colegio de Periodistas, sino que también otras organizaciones vinculadas a las comunicaciones en Chile. ¿Y han tenido acercamiento por parte del gobierno respecto a haberle hecho saber de lo que hoy está ocurriendo? ¿O es como la labor que hace el presidente de la República? ¿O es la labor que se le hace cuando se le da un consejo al presidente de la República? Le hablan y no hace caso. O sea, mira, nosotros nos hemos reunido con los poderes del Estado. Nos juntamos con el fiscal Jorge Abbott para señalarle que nos preocupaba también esta judicialización de los casos de los periodistas cuando los detenían, después eran formalizados, en algunos se aplicaban medidas cautelares revisorias. En un caso tuvimos un periodista que se le prohibió acercarse a Plaza Dignidad. Eso no corresponde en el fondo. Entonces habían atribuciones que estaban tomando los fiscales, el Ministerio Público, que no corresponden en un Estado de Derecho. Nos juntamos con el ministro, el presidente de la Corte Suprema, también para señalarle que se habían presentado una serie de recursos de amparo y protección y tampoco avanzaban. Entonces había cierto grado de impunidad a nuestro juicio, porque las acciones judiciales que emprendían comunicadores y periodistas no llegaban a buen puerto. Pero además nos juntamos, la próxima semana tenemos reunión con la presidenta del Senado, con la senadora Yanna Proboste, precisamente para poner en contexto y para solicitarle que promueva una ley para la protección de los periodistas. Eso es nuestra intención en esta reunión, te lo cuento, te lo adelanto en alguna manera. Pero nos juntamos con el ministro Belolio y con la subsecretaria Martorell. Tuvimos una reunión con ellos virtualmente, obviamente, y le planteamos todo lo que yo te estoy contando, todas estas vulneraciones a la libertad de expresión que se expresan en llamadas por teléfono, acciones de censura, intervenciones del gobierno, la agresión a la prensa, pero no recibimos una buena acogida a nuestro juicio, porque hubo primero, cuando le planteamos por el tema de Carabineros, nos señalaron que había un protocolo y los protocolos se estaban llevando a cabo porque además estaban ratificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros le señalamos que podía estar ratificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero en la práctica se violaban los protocolos porque cómo se detenían a los periodistas y camarógrafos era bajo un arbitrio de Carabineros y un descriterio a nuestro juicio, de cuando se detenía un periodista, un camarógrafo en el contexto de una movilización. Yo en lo personal viví un episodio, a mí me detuvieron el 1 de mayo del año pasado, pasé toda la noche en la comisaría en un calabozo, me formalizaron al día siguiente, se querelló el intendente Valparaíso contra mí, o sea, yo lo viví en términos concretos en el fondo, por eso también podía señalárselo directamente al ministro Belolio. Y ahí no hubo, porque ¿qué es lo que había pasado? Para contarte, Humberto, lo que había sucedido es que desde la pandemia, el Colegio Periodista había estado gestionando unos salvoconductos precisamente para los periodistas, medios de comunicación independientes, que no estaban en esta categoría donde uno solicitaba el salvoconducto o este permiso colectivo de trabajo, que sí lo tienen los medios de comunicación establecidos, etc. Pero tú sabes que el periodismo hoy día vive en una situación de precariedad y por lo tanto había muchos periodistas independientes, camarógrafos, gráficos, que no estaban bajo este criterio en el fondo y quedaban fuera de poder trabajar. Los periodistas que son freelance, que escriben una nota, que la despachan para afuera.
Entonces ahí el Colegio de Periodistas actuó como intermediario y logramos tener esos salvoconductos para todo ese sector de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones para que pudieran ejercer libremente. Pero después de esa reunión se corta eso y a partir del 5 de abril ya el criterio es distinto y el criterio es solo, los permisos son para periodistas o trabajadores de las comunicaciones vinculadas a medios de comunicación establecidos y se aplicó otro criterio que a nosotros no nos pareció mucho, que era que también tuviéramos que andar con la credencial del colegio periodista más el título universitario. Entonces, cuando vemos eso y cuando además el ministro Belolio plantea que él defiende la libertad de expresión, nosotros le dijimos que tenía que ser consecuente al defender la libertad de expresión y la libertad de expresión se defendía en todos los ámbitos, cuando habían periodistas detenidos, cuando habían acciones de censura. Él dijo que no sabía sobre este llamado que había hecho la jefa de gabinete al dueño de la red, desconocía esa información, por lo tanto no se podía referir a aquello, pero nosotros lo emplazamos en el fondo diciéndole, fuimos además con Mauricio Weibel nos acompañó a esta reunión, planteándole, hay espionaje, el gobierno no se ha pronunciado sobre los espionajes hacia periodistas, tampoco ha instruido al ministro de Defensa, que también hay un pronunciamiento al respecto, y por lo tanto se defiende la libertad de expresión en los casos que al gobierno de alguna manera le convienen o le traen ciertos réditos. Por ejemplo, cuando el gobierno se querella por el tema de la emboscada y el atentado a los colegas de TVN en la provincia de Arauco, que nosotros igual rechazamos y solidarizamos con los colegas, pero ahí hay una querella el gobierno genera una querella. Pero en los otros casos hace vista gorda, no nos responde por los protocolos de Carabineros, dice que los protocolos Carabineros prácticamente se manda solo, y nos quedó demostrado cuando aparecen estas tres cartas, más la carta del ministro, donde al parecer los militares hoy día se mandan solo hacen acciones colaborativas, deliberativas por lo demás, y se pronuncian frente a un sketch que ocupa la ironía en un canal de televisión. Entonces, sentimos que ya no hay muchas posibilidades de diálogo ahí, cuando hay un gobierno que hace caso omiso a nuestras denuncias y por eso que hemos tenido que llegar a otra instancia, por eso que nos hemos juntado con otros órganos del Estado y estamos preparando acciones obviamente a nivel internacional, pensando en esta denuncia en la ONU, en la Corte Interamericana, con quien estamos trabajando fuertemente, precisamente en materia de periodismo y derechos humanos. Vamos a hacer unos seminarios también, precisamente para que los periodistas y los comunicadores saber a qué atenernos y a dónde podemos recurrir cuando estamos en una situación de indefensión. Entonces, bueno, eso, pero sí nos juntamos con ellos con la intención de buscar, por lo menos, tener un pronunciamiento claro del Ejecutivo y que rechazara públicamente todas las acciones que apuntaran hacia la censura, pero al parecer no hay escucha ahí, porque yo creo que ellos piensan que efectivamente son promotores de la libertad de expresión. O sea, como que se ratifica esta lógica del gobierno que no escucha a los demás y que cree que lo que está haciendo es correcto. Y es incorrecto lo que sucede en Chile cuando hay tanto tipo, formas de vulneración a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. O sea, en el fondo entender una libertad, es la libertad que ellos entienden versus la libertad Exacto. Como tal. O sea, pero piensa eso, Humberto, que de hecho cuando el ministro de Lula dice, o el ministro de Defensa, señalan que les parece correcto estas cartas que manda el ejército, la facha y la armada, porque ellos también tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces hay una confusión, hay un problema de concepción. El mundo militar no puede pronunciarse en este tipo de materia, no, porque es una acción de censura y de amedrentamiento a la prensa. ¿Y sabes por qué? Porque además veníamos del espionaje. Pero en el 2012, a Mauricio Weibel, a Javier Rebolledo, a Juan Cristóbal Peña, varios periodistas entraron a sus casas varias veces, le robaron sus computadores con la información de la investigación que se estaba haciendo en torno a las acciones de corrupción al interior del ejército. Puede ser casual que a 3 periodistas que están en estas investigaciones entren a sus casas, les roben, les quiten sus computadores, les quiten los pendrive o les roben eso. Entonces, eso quedó en nada, no ha avanzado judicialmente ese caso. Pero me refiero que hay una cadena de hecho, entonces esa libertad de expresión que protege el gobierno tiene su trasfondo. El ejército tiene la arma y amedrenta. Cuando un periodista hoy día quiere investigar, lo va a pensar 2 veces. Si van a intervenir sus teléfonos, si van a entrar a su casa y si después van a ocupar esta operación orquestada, el ejército, para
criticar a la línea editorial de un medio de comunicación, ya sea a través de el humor o ya sea al tema informativo, cuando se quejaron por el tema de la entrevista al comandante Ramiro, por ejemplo, y donde aparece el propio gobierno respaldando la acción de la UDI afuera del Congreso. Nosotros se lo dijimos al ministro Belolio, y el ministro Belolio dijo, bueno, pero la libertad de expresión el gobierno puede opinar. Yo le dije, usted como ministro Belolio puede opinar lo que quiera, pero como ministro de Estado tiene que proteger la libertad de expresión, y aquí hay un intento de censura, de censurar a quién lleva o no un medio de comunicación a entrevista. Y eso es censura. Aquí y en la Quebrada del Ají no hay un doble lectura en eso. O sea, el gobierno, el ejecutivo no se puede meter en las líneas editoriales de los medios de comunicación. Y se le explicó de varias formas, no solamente en esta reunión, sino que se ha aplicado de varias formas, la red lo ha explicado. O sea, está la entrevista del comandante Ramiro porque es un personaje de interés público. Y será la población, la ciudadanía, quien tenga que deliberar si le cree o no le cree a esa entrevista. Pero el rol del periodismo es poner en debate, en discusión estos temas. Entonces, no puede ser criticado desde el gobierno. Y el gobierno no puede salir avalando a un partido político como la UDI que dice que esto lo va a llevar a tribunal, a la justicia. ¿No? Entonces, ese ha sido como este doble discurso que nosotros hemos sentido y que nos hace pensar que ahí no tenemos muchas posibilidades de poder lograr ciertos acuerdos o levantar, por ejemplo, alguna mesa técnica de trabajo. No tenemos opciones porque son decisiones unilaterales. Después de esa reunión nos encontramos con esta decisión unilateral de que los periodistas freelance o los medios de comunicación que no tenían esta estructura como jerárquica, no podían seguir trabajando. Y tenemos un montón de periodistas a nivel nacional que hoy día no pueden salir a trabajar a terreno porque no tienen este permiso colectivo y porque tampoco son parte del colegio. No todos los periodistas forman parte, y nos fue una medida que nosotros insistimos. O sea, nosotros no pedimos que la gente anduviera con la credencial del colegio periodista para que pudiera trabajar, porque estar en un colegio hoy día profesional es una decisión, es optativo, y nosotros no íbamos a generar una campaña para obligar a los colegas que se sumaran al colegio precisamente para tener este salvoconducto. A nosotros nos parece que ese es un derecho que no puede estar limitado si tú perteneces o no a un gran medio de comunicación o si perteneces al colegio. Debería ser una garantía que esté validada de alguna manera por el Ejecutivo y que no haya ningún cortapiso para poder ejercer libremente el ejercicio de la prensa. O sea, en el fondo, el gobierno se avaló de la pandemia para básicamente cerrar medios de comunicación. Exacto, porque ella, claro, lo acallaste con la excusa de la pandemia. Claro, sí, si pudiéramos, no sé si se han cerrado medios de comunicación, pero por lo menos hoy día hay comunicadores. Me refiero. Sí, claro, hay menos comunicadores, hay menos periodistas obviamente haciendo la pega porque no pueden ejercer, porque no tienen estos permisos. Y porque no ha logrado comprender el gobierno que en Chile existe precarización en nuestra profesión, sobre todo en regiones, porque se mira siempre de Santiago, pero en regiones hay un montón de periodistas que hacen una nota, por ejemplo, un periodista que hace una nota despacha a un medio internacional, esa misma nota después va a hacer otra y la despacha para otro lugar. Ahí no tiene por dónde acreditar una relación contractual con el medio. Entonces, ese periodista que hace esa pega ya no la puede hacer, porque no tiene la autorización para poder estar en terreno. Y esa lógica que es básicamente en regiones no se logra comprender porque hay un gobierno que construye su lógica, su política, desde el centro, desde Santiago, sin comprender y entender que a nivel nacional se vive mucha precarización laboral en el periodismo y por lo tanto hay varios periodistas que necesitan hacer este tipo de pega para poder vivir. Hay periodistas que hoy día han cambiado su rubro, que hacían esta pega y hoy día no la pueden hacer y por lo tanto hay un caso de un colega que ahora corta el pelo porque no puedo tener más permiso con todo sin quitarle el peso obviamente de cortar el pelo, me refiero que a lo que voy yo que se está dedicando a otra cosa, podría cortar el pelo, hacer empanadas, hacer delivery, pero tuvo que cambiar de alguna manera su rubro porque no tenía posibilidades de salir a reportear, que es un elemento básico para el periodista, como una herramienta básica, como poder moverse y poder hacer este reporte. Entonces, esas son las contradicciones que uno ve obviamente desde el gobierno, que no ha habido ningún diálogo y ninguna conversación para poder resguardar, obviamente, el ejercicio libre de la profesión y de la prensa. Quiero tomarme solo un poco del tema de esta famosa, porque ya, puedo quizás entender, quiero ser abogado del diablo, permiso. Yo puedo opinar acerca de la labor que hace un periodista, pero ¿cuál es la diferencia? Yo no soy nadie.
tenemos a Jaime Belolio, que es un ministro de Estado, tenemos el ejército de Chile, personas con el imperio de las armas, que no hace falta que te pongan una pistola en la cabeza. Ya con que digas, sabes que no estoy de acuerdo, es la peor presión que pueden hacer ante un medio de comunicación. Tal cual como tú lo dices, porque tienen las armas, y porque hay antecedentes, porque esto no se puede entender de manera aislada, son varias cositas que se fueron juntando. A un sector de la clase política y el mundo militar no le gustó la entrevista del comandante Ramiro. ¿Sí? Partamos por esa base. Entonces hay un primer elemento, un llamado, si esto está relacionado, hay un primer llamado. Después se publica por CIPER todo este tema del espionaje, que venía haciéndose bastante tiempo, pero se demuestra efectivamente que aquí hay un espionaje, que hubo un espionaje disfrazado además, porque se decía que era una espía peruana, y por lo tanto no era una espía peruana al que se está con el beneplácito del ministro de Defensa y con el beneplácito de un juez de la República. Lo más grave, los jueces no están autorizados para autorizar que se les pinchen los teléfonos a un periodista. ¿En qué lugar del mundo eso? Si eso está resguardado judicialmente en el fondo. Es como que ellos dicen no hay delito, pero es cuando, por ejemplo, Mauricio siempre plantea este caso, cuando se emiten facturas falsas, las facturas están emitidas, existe la factura, uno puede ver la factura, y por lo tanto ahí no habría delito. El problema es que son facturas falsas. Ese es el problema. Entonces, aquí hay un problema de fondo, y esto se fue encadenando, y por lo tanto, como tú dices, que el ministro Belolio, como ciudadano Belolio, diga lo que quiera, no hay ningún problema. Eso es parte de la posibilidad y los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos de este país. Pero como ministro de Estado tiene otro rol. No puede hacer una crítica pública a un medio de comunicación, no puede avalar algo que es impresentable en todos lugares. Cuando 3 Fuerzas Armadas se coordinan y sacan declaraciones casi al mismo tiempo, y atrasito viene una declaración del ministro de Defensa, respaldando eso es una acción de censura, de amedrentamiento a la prensa, en cualquier lugar del mundo. De hecho, en cualquier otro lugar del mundo sería más escándalo de lo que es en Chile, porque es escandaloso. Entonces, obviamente, ellos tienen el poder, gobiernan, obviamente, y tienen las armas por el otro lado del ejército, y por lo tanto, ¿cuál es la lectura que uno hace? Si el ministro de Defensa me apoya, si después sale ratificado esta información por el Ejecutivo, en este caso a través del vocero de gobierno, son intocables las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, pueden hacer y deshacer y pueden decir lo que quieran y pueden seguir espiando y pueden seguir interviniendo, pueden seguir haciendo actos deliberativos. Es lo mismo que pasa con Carabineros. Carabineros se ajusta a los protocolos, entonces no hay problema. Pero los protocolos que tiene Carabineros hoy día nos tienen con más de 400 personas que han sido mutiladas, personas que han sido detenidas, personas que se han puesto pruebas falsas, montaje, agresiones, tortura. Eso lo que ha llevado como ese grado de impunidad, porque hoy día las Fuerzas Armadas y Carabineros parece que tienen autonomía plena para hacer lo que se les dé la gana. Y ahí ahí tiene que haber un ejecutivo obviamente mucho más concreto y salir a defender como corresponde la libertad de expresión y no permitir la agresión a la prensa, porque aquí ha habido cierto grado de amparo desde el Ejecutivo hacia las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, absolutamente. Y no es una especulación y no es algo subjetivo, es concreto. Por algo, como yo te decía al principio, tenemos cerca de 300 casos de agresiones a la prensa y a los comunicadores. No es casual, no puede ser que iba corriendo un periodista justo porque venía un guanaco y lo tomaron preso y pasó por manifestantes. No, son acciones dirigidas. A mí me tomaron detenido con una cámara cuando estaba grabando. No estaba, o sea, era más que evidente que yo estaba trabajando. Entonces, eso obviamente se ampara bajo esta indiferencia, este silencio que hoy día tiene el Ejecutivo en no condenar precisamente estas acciones que aquí y en cualquier lugar son una acción de atentado hacia la prensa y hacia la libertad de expresión. Tomando también el punto de la precarización de la labor y sobre todo porque desde hace 3 o 4 años atrás, uno de los medios grandes como ha sido La Tercera ha ido achicándose a poco y a la vez precarizando el mismo medio.
desapareciendo los diarios impresos como La Cuarta, La Tercera en la Semana, y enfocándolo solamente en Internet, y sobre todo por la queja que hoy tienen muchos de los desafectados por Copesa, que aún no se les termina de pagar la indemnización. Tal cual. Sí. ¿Cómo juega ahí el colegio de periodistas? Hoy es complejo porque hay un tema más de base, que es que nosotros, los colegios profesionales, como colegios profesionales en sí somos asociaciones gremiales. La dictadura nos quitó la condición de organización de derecho público, y además que los colegios profesionales tenían la tuición ética. Hoy día la tuición ética no la tenemos, solo podemos llevar, tenemos tribunales de ética, solo a los periodistas que están colegiados en el fondo, que son los menos. O sea, hoy día el tema de la crisis institucional ha hecho que las organizaciones en general vayan perdiendo peso y haya aparecido de manera más fuerte el individualismo, y por lo tanto las organizaciones se empezaron a achicar, incluyendo los colegios profesionales, que somos asociaciones gremiales. Ahí tenemos una demanda histórica desde hace muchos años, transversalmente a los últimos sectores políticos que han gobernado Chile. Los colegios profesionales hemos insistido en que se haga una ley de colegios profesionales para recuperar nuestra condición y dejar de hacer asociaciones gremiales. Porque cuando empezamos a hacer asociaciones gremiales se nos limita nuestro campo de acción, y cuando queremos debatir políticamente de algo se nos censura directamente, porque somos un colegio gremial. Ahora, eso, ¿por qué lo coloco en ese elemento? Porque eso ha logrado que no hemos podido proteger de alguna manera a los periodistas, porque no tenemos herramientas. Porque además todo está vinculado al mercado. Los medios de comunicación son como un supermercado, un banco. Si al supermercado le va mal, cierra la cortina y listo, y nadie se preocupó. Y lo que pasó con Copesa, con más de los 200 despidos de trabajadores y trabajadoras hace un par de meses atrás, además, como tú lo dices, sin que se le hayan pagado todo su finiquito, le deben una tercera cuota, es terrible, porque además, cuando nosotros criticábamos ya el duopolio de los medios de comunicación, hoy día ya ni siquiera tenemos duopolio, hoy día tenemos un monopolio con todas sus letras. El Mercurio quedó a su ancha gobernando el mundo, gobernando Chile desde Arica a Punta Arenas, con el único diario que hoy día uno lo puede comprar en papel. La Tercera sale los fines de semana, no sale en todas las regiones, se cerró La Cuarta. Los kioscos de diario hoy día ya no venden diario, los kioscos de diario venden otras cosas, cigarros, dulces, otras cosas. Entonces, es la crisis obviamente que también influye la tecnología, las redes sociales, la publicidad que se reparte entre más medios, pero además porque ha habido un problema de regulación importante en Chile. No hay un marco regulatorio en Chile. Entonces, como no tenemos un marco regulatorio comunicacional y los medios de comunicación funcionan en la lógica del libre mercado, o sea, esto es transar en el mercado. Ahora volvieron a comprar Chilevisión y CNN. El mejor postor que tenía las lucas compró el canal. Además de señales que son los espacios radioeléctricos donde están alojados los canales, son espacios de todos los chilenos, son espacios públicos. Y por lo tanto, como son espacios públicos, los ciudadanos tenemos todo el legítimo derecho de criticar cuando sentimos que esos espacios públicos no están siendo bien utilizados, por ejemplo. Pero como no hay un marco regulatorio eficiente, podríamos, por ejemplo, nosotros demandar si en algún minuto sintiéramos que ese espacio radioeléctrico no se está siendo utilizado de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que existe una desregulación del sistema de medios en Chile. No existe una política pública que apunte a fomentar la creación de medios de comunicación. Si había más medios de comunicación a finales de la dictadura, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que había más medios expresos, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura que lo que hay hoy día? Porque los medios empezaron a cerrar durante el tiempo, se cerró La Nación, estaba la Radio Nacional, habían varios, cada vez hay menos medios de comunicación. Entonces, una democracia, un Estado tiene que proteger ese sistema pluralista, porque necesitamos los medios de comunicación, porque cumplen una labor social, porque son importantes para la ciudadanía, y ahí tiene que haber un cambio de modelo, de mirada, de paradigma de cómo entendemos las comunicaciones en Chile, y por eso que, como no tenemos muchas herramientas como para poder defendernos, solo, por ejemplo, ahora estamos avanzando de manera fuerte en el tema de visaje estatal, que son, el 2019 se inyectaron 12.000 millones de pesos a través de visaje estatal, pero todo se lo llevan las empresas, las agencias comunicacionales, que contratan como para hacer la campaña sobre, por ejemplo, vacunación. Entonces, de hecho, hay agencias que han ganado, en ese año, ganaron más de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando del 10% del presupuesto general. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, pero ellos tienen que además subcontratar a los medios de comunicación donde van a aparecer esas campañas. Y esa información no la tenemos.
porque no han querido ser pública esa información. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Que efectivamente estos recursos, esos 12.000 millones de pesos, de alguna manera, ¿dónde llegan? A los grandes medios de comunicación. Tercera, la familia Edward, los canales de televisión, ahí llegan esos recursos. Por lo tanto, ahí hay un elemento de democratización de esos recursos que son públicos, que deberían ser destinados como corresponde, y como lo dice además la ley, que es el 40% debería estar destinado a los medios regionales, debería haber un criterio de distribución distinto, porque hay fondos públicos que se destinan para los medios de comunicación, pero efectivamente nosotros, como no tenemos información, suponemos que esos fondos están absolutamente concentrados en las manos de unos pocos, que representan precisamente esa alta concentración en los medios de comunicación en Chile, que por lo demás, el mismo relator para la libertad de expresión ha señalado que la alta concentración de medios de comunicación también es una vulneración a la libertad de expresión. Tener un sistema tan concentrado en medios también atenta contra la libertad de expresión, porque atenta contra la pluralidad, que es un elemento central de un sistema de medios sano. Entonces, ese escenario nos ha llevado a que no tengamos muchos elementos para poder proteger. ¿Qué elementos podríamos nosotros proteger si se despiden a 200 trabajadores? Si es una empresa más, como una empresa que dejó de producir azúcar, por ejemplo. Se cierra, las leyes del mercado son así, no podemos hacer mucho. ¿Dónde podemos hacer? Es proyectar y pensar cómo a partir de la nueva Constitución podemos garantizar el derecho a la comunicación, Danilo, la libertad te de perdí. expresión y el ejercicio de la prensa, y la estructura institucional en Chile, que veo pegado, ¿no? Ahí sí, Sí, ahí te ahí perdí volví. un poco, ¿Me escuchas o pero no? sí, ahora volviste. Ahí volví. Ujú. Ya, que tengo un poco de señal inestable. Ahí sí, ¿me escuchas? Bueno, lo que te decía es que Los esta poderes nueva fácticos. Constitución... ¿Ah? Los poderes fácticos. Nos Tal están cual, atacando. tal cual. Yo ahora estoy así, entonces cualquiera vez que se cae el sistema, algo de, claro, como que para adelante. Ujú. Pero lo que yo te decía para terminar, el nuevo proceso constituyente debería consagrar el derecho a la comunicación como un concepto, como un derecho humano más, tan relevante como el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera, y debería aparecer esta ley orgánica de comunicaciones, que podría llamarse ley de medios, como se llama en otros países, que permita que el Estado potencie la creación de medios o la mantención de medios públicos, privados y comunitarios, con una institucionalidad distinta que pueda proteger obviamente este derecho que a nuestro juicio debe estar consagrado en la Constitución. Y tomando el estudio que hace Reporteros Sin Fronteras y algo que alguna vez me dijo Sergio Jara, el director de prensa del Desconcierto, que, que hace respecto del nivel de libertad de expresión en América, que Chile si bien bajó en ese punto, claro, nos podemos comparar con México, pero a diferencia, en México hay periodistas muertos Claro. respecto por el tema de informar. Y haciendo historia con Chile, bueno, el mejor ejemplo de vulneración de libertad de expresión es el libro negro de la Alejandro, chilena de sí, Alejandra Matus, que terminó la Alejandra fuera del país. Po. claro, que pudo haber terminado preso si no fuera porque salió a tiempo del país. ¿Cómo queda hoy la prensa o el gobierno o el Estado respecto de este derecho a la información? Porque se habla de mucha de transparencia, pero aparentemente la transparencia, unos la entienden de otra forma que otros y la manejan a su antojo. Sí, sí. Bueno, ahí por el tema de transparencia yo quería contarte algo, que de hecho hay varios sumarios ya interpuestos en el MinSal por la entrega de una información no completa en el contexto de la pandemia. Y ahí obviamente hay un tema fundamental, porque la ciudadanía en contexto de pandemia, de crisis social, de alarma, tiene que tener la mayor cantidad de información para poder decidir. Si eso es lo que uno necesita, o sea, yo tengo harta información como periodista para poder construir informaciones que permitan a la ciudadanía tomar decisiones. Esa es como la lógica del periodismo, si lo viéramos en términos simples. Entonces, cuando el Estado o el gobierno entrega poca información, yo tengo poca información para comentarle a la ciudadanía y a la ciudadanía, y por lo tanto coloco menos herramientas para que se puedan tomar decisiones correctas. Sí, eso es un elemento también de vulneración a la libertad de expresión cuando los ministerios entregan informaciones parcelada y no entregan toda la información. Recuerden que estuvimos al principio de la crisis no sabiendo cuántos muertos habían efectivamente, y decía uno, el MinSal decía otro número. Bueno, eso es un problema grave de vulneración también a la libertad, no, ahí no tanto la libertad de expresión, sino que el derecho a la información. Ahora,
como tú lo planteas, a mí me parece que el escenario es grave. O sea, no, claro, no podemos compararlo obviamente con lo que me decías tú en el caso de México, otros países donde mueren periodistas, donde matan a periodistas. Pero la situación es compleja, porque aquí tenemos a un sistema en general, un sistema político que incluye ejecutivo, justicia, mundo militar, de alguna manera trabajando colaborativamente. No sé si se entiende bien, no digo que hay una coordinación estrecha entre los poderes del Estado, pero sí hay una coordinación que por lo menos cuando uno mira el panorama general se encuentra con cierto grado de impunidad desde el punto de vista de la justicia, un gobierno que no sanciona las vulneraciones a los derechos humanos y la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, y un ejército que puede decir lo que se le ocurra. Cuando estamos en esa situación, obviamente los periodistas estamos desprotegidos, absolutamente. ¿Qué nos protege en el fondo? ¿Quién podría decir, quién podría proteger hoy día el libre ejercicio de la prensa si te detienen, si te persiguen, si te espían? Si dices algo, el ministro te va a decir públicamente que tú estás cometiendo un error, que estás haciendo una información que no corresponde. Hay desprotección total. Y por eso que es tan importante que hoy día podamos parar esto y que se haga justicia en el fondo. Hoy día ya está citado el ministro de Defensa a declarar en el Congreso, hay acciones funcionando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque esto hay que pararlo ahora. Es muy grave lo que está pasando, porque no sabemos a dónde podemos llegar. ¿Qué pasa si vuelve un estallido social 2 y nuevamente los periodistas van a ser agredidos de peor forma de lo que fueron agredidos en el último tiempo? Podemos tener consecuencias más complejas de las que hemos tenido hoy día, que si bien es cierto son espionaje, son censuras, pero no han terminado hoy día en otras acciones más graves como pasa en otros países de Latinoamérica. Por eso hay que parar esto ahora. Por eso es importante que la clase política, las organizaciones sociales, más allá del periodismo, nos pongamos de acuerdo y salgamos a defender la libertad de expresión, porque efectivamente, para que no avance esta seguidilla de agresiones y terminemos en otro contexto que después nos vamos a arrepentir. Eso es lo que importa hoy día. Por eso que hay que hacer un paralelo, un freno a lo que está sucediendo, y ahí necesitamos que la clase política, como decía, las organizaciones sociales, las escuelas de periodismo, de hecho hoy día estamos llegando a casi 500 firmas, la mayoría son organizaciones que se han sumado a nuestra denuncia que vamos a presentar ante instancias internacionales, precisamente haciendo un relato de todas estas vulneraciones a la libertad de expresión. Es la única forma cuando hay un gobierno que no escucha y están los militares de alguna manera en sintonía con eso, es cuidándonos colectivamente y protegiéndonos, primero denunciando donde hay que denunciar a nivel internacional, porque pareciera que por lo menos algo molesta cuando se denuncia internacionalmente a Chile. Entonces, no tenemos otros caminos. El camino hoy día es de la unidad y de pensar en la defensa de la libertad de expresión, y como yo te decía, Humberto, en imaginarnos también colectivamente cómo debería construirse a propósito del proceso constituyente, que es tremendamente importante, ver cómo nosotros vamos a aportar al debate público de cómo debería construirse un nuevo sistema de medios de comunicación en Chile, cuáles son esos principales elementos, cuáles son esos mínimos, y eso yo creo que es el debate que debemos avanzar precisamente para evitar que sigan produciéndose todas estas situaciones que son impresentables, que no corresponden a una democracia y que finalmente, como yo te decía, daña no solamente la libertad de expresión, sino que daña el derecho a la información para que los ciudadanos tengan esa información que necesitan para tomar decisiones, deliberar finalmente. Bueno, en los minutos que nos quedan, Danilo, agradecerte estos minutos. Querer conversar, hemos querido, si bien nos hemos dedicado nosotros por lo menos el espacio que yo conduzco a hablar del libro, no hemos querido quedar atrás respecto de lo que está sucediendo en el país, en el proceso constituyente y de lo que hoy viendo con el tema de derecho de la información y con el tema de libertad de expresión. Creemos que es absolutamente necesario la libertad de expresión. O sea, podemos opinar, correcto, pero tampoco podemos poner la presión, poder censurar periodistas, poder tener acceso si es que está ocurriendo algo respecto del país, porque en ese sentido queremos estar atentos a lo que dice. No nos gusta ponernos como ejemplo de lo que hace Finlandia, de lo que hace Alemania,
y sobre todo porque incluso Alemania, la primera ministra Merkel, insta a los periodistas, por favor, investíguenme. Lo que no ocurre acá, porque aparentemente a las autoridades no se les puede decir absolutamente nada, porque si no se enojan, se molestan, hacen pataletas o mandan cartas al director. Y aquí en Chile recuerda que tenemos casos súper emblemáticos. Hay una investigación en curso hacia el presidente Piñera por el caso de los casinos en Joy. Entonces, ahí debería estar puesto el foco, precisamente porque parece que esas acciones de corrupción no son importantes. Entonces, en vez de preocuparse de las acciones de corrupción del mundo político, de la élite política chilena, se preocupan de esto, de sancionar un sketch. Y ahí uno nota las prioridades en tiempos de crisis, además, donde la gente está pasando hambre, se está muriendo la gente. El ejército tiene la posibilidad de escribir una carta criticando el sketch en un medio de comunicación. Eso es impresentable. Ahora, a propósito de lo que tú decías, el periodismo de investigación ha sido fundamental en Chile, no solamente en el último tiempo, en los últimos años. La mayor cantidad de informaciones, de denuncias que uno ha conocido, han sido producto de investigaciones periodísticas. ¿Por qué nos enteramos de las acciones de corrupción, de cuántos millones de dólares se robó el ejército o carabinero? Gracias a las investigaciones de Mauricio Weber. ¿Por qué nos enteramos de que Piñera tenía conflictos de interés en el tema de LAN, con las acciones de LAN? Por el libro de Sergio Jara, Piñera y los Leones de Sanjata, donde se revelan otras cosas. O lo que hizo Patricia Verdugo en su minuto, cuando hace una investigación profunda en el libro Los zarpazos del Puma. Las investigaciones de María Oliva Monker, las investigaciones de la Mónica González, las investigaciones de Javier Rebolledo, las investigaciones de Nicolás Sepúlveda en CIPER, por nombrar algunos. O sea, el periodismo de investigación ha sido fundamental y por lo tanto, nosotros como colegio periodista, lo mínimo que podemos hacer es proteger ese periodismo. Y lo protegemos denunciando esto, haciendo cartas, haciendo declaraciones, haciendo acciones judiciales, porque es muy complejo que se censure y no podemos permitir lo que le pasó, lo que tú contabas a Alejandra Mato en algún minuto, que tuvo que escapar del país. O lo que le pasó en algún minuto a Elena Varela por hacer un documental del conflicto mapuche, terminó presa 2 años en el documental Nehuen Mapu. Esas cosas pasan en Chile. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que salir a proteger, y es una defensa ciudadana, al defender, por ejemplo, el periodismo de investigación. Porque efectivamente hoy día nos hemos enterado, de hecho, muchas veces el periodismo de investigación ha ido más adelantado que la propia justicia chilena. Uh-huh. Entonces, eso hay que proteger, eso es un baluarte que tiene en Chile hoy día ese periodismo de investigación, y no puede ser que nuestros periodistas que se juegan la vida terminen siendo espiados, terminen siendo perseguidos, terminen pasando por tribunales, como ha pasado en Javier Rebolledo, que le ha tocado, o sea, a varios periodistas que le ha tocado complejo en el último tiempo, y eso obviamente es impresentable. El poder político tiene que estar preocupado precisamente a resolver esos problemas de corrupción, esos problemas que tiene desde el punto de vista de la institucionalidad, y no preocuparse de andar persiguiendo y andar apuntando con el dedo a los periodistas y a la prensa. Esa no es la labor del Ejecutivo y de los poderes políticos en Chile. Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, en conversación con los traficantes de cultura. Danilo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, por el espacio. Espero haber colaborado en el debate. Y obviamente, si bien este espacio es pequeño, pero cualquier cosa que podamos hacer, estamos a disposición del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo de Valparaíso. Te abrazo. A ti y a quienes nos están viendo, gracias, y nos veremos en cualquier momento. Adiós.